cinematográfico. Vamos a compartir con ustedes muchos datos acerca del mundo del cine. Hoy venimos con el cine colombiano. Los invito a darle me gusta a nuestro video y a suscribirse a nuestro canal. Ya verán que se van a divertir y aprender al mismo tiempo. ¡Acción! El cine en Colombia ha tenido una larga historia. Llegó rápido pero evolucionó lentamente. Aún así se han realizado grandes películas. Veamos rápidamente la historia del cine colombiano. El cine llegó a Colombia en 1897, de la mano de los italianos Francesco y Vincenzo Di Domenico, quienes inicialmente compraban películas en Europa y las traían al país para exhibirlas, con lo cual se hicieron muy reconocidos y ganaron suficiente dinero para organizar una empresa sólida y comenzar a producir sus propias películas. Su primera producción se llamó La Fiesta del Corpus y de San Antonio y fue lanzada el 17 de junio de 1915. Posteriormente, realizaron la procesión cívica del 18 de junio, la fiesta de las flores el 20 de julio, entre otras. La década de los 20 es considerada como la edad de oro del cine colombiano. Gracias a la bonanza cafetera, muchos empresarios del país tenían dinero de sobra y algunos de ellos invirtieron parte de su capital en la industria cinematográfica. De esta época se destacan películas como La María, dirigida por el español Máximo Calvo, y Bajo el cielo antioqueño, que fue realizada por Arturo Acevedo, quien fue el primer colombiano en producir cine, todo un prócer. Los siguientes años no fueron muy buenos para el cine en el país. La producción se estancó y la industria entró en un periodo de atraso muy notorio, debido a que el cine sonoro surgió en 1927, pero en el país no se contaba con equipos para hacerlo ni con recursos para adquirirlos. La primera película sonora que se realizó en Colombia fue Flores del Valle, de Máximo Calvo, en 1941. Sí, 14 años después del surgimiento del cine sonoro. Esta película, aunque fue pionera, no contó con gran éxito debido a que la tecnología para la captura del sonido que había era muy rudimentaria aún. Estás contigo, te lo dije en la casa. Esas cejas parecían de mestiza. Mis cejas están dentro de la moda. Esa chiquilla no sabe de qué habla. En 1960 se creó el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el cual es el evento cinematográfico más antiguo de Latinoamérica y que hasta el sol de hoy sigue propiciando escenarios de encuentro entre los profesionales del sector y las audiencias, que comparten cada año una fiesta artística y cultural. En la década de los 60 también surge la que es conocida como la Generación Perdida, una serie de directores colombianos que tuvieron la oportunidad de viajar al exterior a estudiar cine y regresaron a Colombia a producir sus películas. Lamentablemente, muchos de ellos terminaron en la quiebra, debido a que el cine estadounidense y mexicano eran los que copaban las salas. De esta década se destaca la película El río de las tumbas, de Julio Luzardo. Los documentales fueron la piedra angular de la industria cinematográfica colombiana en la década del 70 y principios de los 80, ya que dichas producciones, que en su mayoría eran una crítica frente a la realidad social del país, se dieron a conocer internacionalmente dándole visibilidad a las producciones nacionales ante el mundo. Algunos de los documentalistas más destacados son Marta Rodríguez, Jorge Silva, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. Cabe destacar que en este periodo de tiempo, las películas que se realizaron, en su mayoría, eran muy costumbristas, historias que se desarrollaban en pueblos y personajes recurrentes como el sacerdote, el loco, la solterona, etc. No era muy común ver películas que se desarrollaran en contextos urbanos. Llegamos a los 80, y aquí ocurre un hecho que cambia todo el rumbo de la historia del cine en Colombia. En 1984 se crea la compañía de fomento cinematográfico Focine. Por primera vez, el cine recibía apoyo estatal, lo cual fue un gran impulso para la industria. En esta década se realizaron producciones memorables como Cóndores no entierran todos los días, dirigida por Francisco Norden, La Virgen y el fotógrafo, de Luis Alfredo Sánchez y protagonizada por Amparo Grisales, y Visa USA, de Lisandro Duque. Lamentablemente Focine, tras sufrir los inconvenientes propios de las entidades estatales en Colombia, fue liquidada en el año 1994. El cine colombiano parecía haber vuelto a quedar al garete, pero el año anterior se había lanzado una película que cambió nuevamente el rumbo y reavivó el interés de la empresa privada por la industria cinematográfica, La Estrategia del Caracol. Esta película fue un éxito en taquilla y, dicho de una forma más coloquial, evidenció que a la producción de cine sí se le podía sacar plata. Ese nuevo aire que tomó el cine también lo impulsó académicamente.
muchas facultades de comunicación social comenzaron a interesarse y a incluir en sus pensum materias relacionadas con realización cinematográfica, y con el tiempo también surgieron instituciones especializadas en enseñar cine, lo cual fue un gran avance, porque hasta ese momento quien quisiera estudiar cine tenía que buscar academias fuera del país. En 1997, a través de la Ley General de Cultura aprobada por el Congreso, nace el Ministerio de Cultura, que a su vez creó la Dirección de Cinematografía y Proimágenes Colombia. Se volvió a llenar el vacío estatal que había quedado tras la liquidación de Focine. Y en el año 2003 se instauró la Ley 814, más conocida como la Ley del Cine, la cual dicta normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. A través de esta ley se instauró el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que según la descripción de su propia página web, es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia. Es decir, cada vez que vamos a cine, estamos apoyando la producción de cine a nivel nacional. Desde que se instauró este estímulo, la producción de cine en el país aumentó considerablemente, hasta llegar a un promedio de 36 largometrajes por año. Ahora que hemos realizado un recorrido por la historia del cine colombiano, vamos a revisar las características conceptuales y narrativas. El reconocimiento de la gran diversidad de temáticas del cine nacional se ha visto afectado por el desconocimiento por parte del público. De ahí surge el error de encasillarlo con temáticas relacionadas a la violencia. Veamos qué nos ofrece el cine colombiano. Si bien en estos temas radica la más importante narrativa del cine colombiano, lo es no por la cantidad de títulos dedicados a ella, sino más bien porque sus personajes, historias y universos son los que suscitan en los cineastas una mayor contundencia expresiva y capacidad reflexiva, evidenciada en películas más sólidas y de mayor calidad. Eso se puede ver claramente en películas como Sumas y Restas de Víctor Gaviria en el año 2005. Bueno muchachos, todos los de la trocha pilas que el camión ya llegó, está en 5. Alisten el ganado, ¿ok? Listo. Perro come perro de Carlos Moreno en el año 2008. ¡Usar la fuerza! ¿Vos con quién crees que estás hablando? Usted ya está perdido. Yo te lo advertí. ¿Querés venirte ya, hijo de puta boba, atolondrado? Retratos en un mar de mentiras de Carlos Gaviria en el año 2010. Y Los colores de la montaña de Carlos César Arbeláez en el año 2011. Vámonos. Bueno, nos vemos. Vamos a jugar 31. Paradójicamente, la otra gran narrativa del cine nacional es la comedia populista, que apela a los actores y formatos televisivos y a un humor ligero, definido por los diálogos repentistas y la explotación de estereotipos, pero casi nunca por la comedia visual o de situaciones elaboradas. No obstante, por ser un cine de consumo, las películas animan la taquilla y la producción, y por eso mismo son muy necesarias para la industria nacional. También hay un buen porcentaje de cine de género, algunos de horror, incluso de acción, pero especialmente thrillers. Hasta la década del 80, las películas colombianas se desarrollaban en el campo o en pequeñas poblaciones, mientras que a partir de los 90, las ciudades son los espacios donde se narran las historias. Y una razón para ello es que los temas que empiezan a interesar a los realizadores ocurren en las ciudades. La cinematografía colombiana, al igual que los proyectos nacionales, han establecido unas percepciones estéticas y culturales con relación a la sociedad representada.
Tras la llegada del cine a Colombia, las emulsiones eran tan lentas que solo la luz del día eran suficientes para rodar y obtener una exposición aceptable. Casi todas las películas se rodaban en exteriores para aprovechar la luz del sol. Hoy en día, por los mismos temas que se manejan en el cine colombiano, se conservan algunas iluminaciones en exteriores como la luz dura que genera contraste, zonas muy iluminadas y otras en penumbras, mientras que en los interiores se maneja la luz suave del sol y la luz dura en interiores nocturnos, así como la luz artificial entre los que se encuentran los focos y las lámparas. En la psicología del color, en un principio, el cine y los demás medios audiovisuales manejaban la técnica a blanco y negro, donde los usos de las escalas de grises lograban para la época algo realmente novedoso. Sin embargo, desde un principio se buscó desarrollar el cine a color, y para 1896 las películas se coloreaban manualmente fotograma por fotograma. Hoy en día, las películas colombianas manejan los colores vivos o uso de colores primarios, como lo son el verde, el amarillo, el rojo y el azul, como una representación del entorno, como las montañas y el campo. De igual forma, se manejan los colores pálidos, como los tonos grises, donde representan los momentos tristes. El vestuario es crucial para caracterizar a los personajes. Como espectadores, siempre estamos atentos a la indumentaria de los personajes para reconocer la época, estrato social o la personalidad. Por esta razón, los vestuarios han sido muy diversos a través de los tiempos. En un principio, los personajes se acomodaban a la moda de sus épocas. En nuestra actualidad es exactamente igual. Por esta misma razón, los campesinos siempre están vestidos de botas, sombreros, ruanas, jean y camisas, mientras que los jóvenes de la ciudad siempre estarán de camisetas, jean, tenis, gorras, gafas, vestidos cortos y todo de acuerdo a la personalidad de cada personaje. El maquillaje se usa para reforzar la apariencia de los actores en la película y hacer más visibles sus rostros. Ya sea por su función descriptiva o expresiva, el maquillaje puede ser realista o estilizado. En el cine colombiano, lo natural es la primera característica. Por ende, siempre se utiliza el maquillaje muy suave o en su defecto no se utiliza. En otras oportunidades se utiliza el maquillaje fuerte, pero solo cuando el género cinematográfico cambia y se requiere la marcación de un personaje. La ambientación que vemos en el cine colombiano es muy variada, pero casi siempre está ubicada en los contextos del campo, los ríos, las selvas, la pobreza, lo urbano, las escuelas, las calles del barrio, la familia y sobre todo los ambientes realistas y lógicos. Bueno, y ahora que conocemos un poco de la narrativa y la estética del cine colombiano, vamos a hablar de las características técnicas o audiovisuales que también cumplen un papel muy importante en el desarrollo de las películas, ya que cada movimiento de cámara, plano, ángulo y sonido se realizan con una intención específica que aportan información en cada escena. Entre los planos más utilizados en el cine colombiano se encuentra el plano general, que da cuenta del lugar y el ambiente en el que se desarrolla la acción, y a su vez también el plano panorámico, que ofrece información sobre elementos más lejanos y la figura humana. Otro de los planos más usados es el plano medio, en el cual el encuadre se reduce y los elementos y las personas se hacen reconocibles. Por otro lado, el primer plano permite dar un mayor detalle sobre alguna escena, además de su valor emotivo para representar una situación. Es el tamaño del plano donde se define la cantidad de información que recibirá el espectador y cumple en este sentido funciones descriptivas, pero al mismo tiempo un plano tiene valores expresivos que permiten subrayar objetos o acciones y que lo dotan de un contenido dramático. Por lo general, en el cine colombiano se suele utilizar la cámara fija o estática, con angulaciones normales a la altura de los ojos del sujeto. Sin embargo, cada director es quien elige el tipo de angulaciones y movimientos para transmitir sensaciones al espectador. También se observa que en algunas películas se encuentran otro tipo de movimientos como el traveling, de cortas distancias que en la mayoría de los casos es usada para seguir las acciones de los personajes o realizar el encuadre de los mismos. El sonido también es un agente de información para las producciones cinematográficas, porque posibilitan al espectador un sentido global de los ambientes, los entornos, atmósferas y objetos. En el cine colombiano se suelen utilizar diálogos en diferentes acentos de las regiones colombianas. Asimismo, se utilizan diálogos de comunidades indígenas diferentes al castellano. Sonidos de ambientes rurales, urbanos y naturales
siempre están presentes en las producciones colombianas. El montaje es el ordenamiento lógico de los planos, escenas y secuencias que componen una película. En el cine colombiano se utilizan diversas transacciones como fundido encadenado, sin corte directo, y el fundido a negro. El montaje tipo ritmo externo, que es dado por el corte entre planos, es uno de los más utilizados en este tipo de cine. Los cineastas plasman en sus obras la vitalidad multicultural y diversa del país. Aquí te contamos la trayectoria de 3 directores muy importantes para el cine colombiano. Ciro Guerra nació en el Cesar, en Río de Oro, el 6 de febrero de 1981. Después de estudiar cine en la Universidad Nacional de la ciudad de Bogotá, dirigió 3 cortometrajes. Tras algunos reconocimientos obtenidos por estos films en festivales internacionales, tuvo la posibilidad de hacer su primer largometraje, La sombra del caminante, en el año 2004. Por el gran éxito que obtuvo en los más importantes festivales del mundo, su primer largometraje le abrió puertas para poder hacer su segunda película, Los viajes del viento, en el 2009, obteniendo gran reconocimiento en el mundo cinematográfico. Guerra maneja un estilo visual poético que muestra al ser humano de una manera honesta y que representa en sus personajes a la identidad colombiana. Es muy atrayente ver la forma en que consigue representar un conflicto múltiple en una historia sencilla, cargada de simbolismos que marcan el relato como si fuese poesía. Su tercer largometraje, El abrazo de la serpiente, lo grabó en el 2016, el cual marcó un hito en el cine colombiano al resultar nominado a los premios Oscar en la categoría a Mejor Película Extranjera. Ciro Guerra es uno de los directores que se cultiva desde esa otra mirada del cine colombiano, que surge desde lo más independiente para encontrar de a poco el apoyo suficiente para desarrollar sus proyectos, y que hoy podría decirse que encabeza una lista en crecimiento de jóvenes realizadores que hacen cine de contenido cultural y con un importante despliegue de recursos propios del lenguaje audiovisual, que podrían parecer escasos en el poco cine que se produjo en Colombia hasta finales del siglo XX. Sergio Cabrera, director, guionista y productor de cine y televisión, nació en Medellín el 20 de abril de 1950, hijo de un actor español exiliado y de una actriz colombiana. Ha dirigido algunas de las películas y series de televisión más emblemáticas del país. El reconocimiento del público llegó con su segundo largometraje, una película memorable en la historia del cine colombiano, La estrategia del caracol, en 1993, un proyecto que nació de un recorte de periódico sobre un desalojo en Bogotá y que adaptó el guionista Humberto Dorado, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del país y ganadora de múltiples premios. Cabrera rodó La estrategia del caracol con todas las enseñanzas que le había dejado su paso por diferentes culturas, y eso indiscutiblemente marcó su vida y su trabajo. En sus largometrajes se encuentran líneas argumentales que entroncan con el imaginario social colombiano desde una óptica crítica y reflexiva. El cine de Cabrera es combativo, impregnado en ideología, inconforme, irreverente y muy comprometido. Sus películas se encuentran entre las más valiosas del patrimonio fílmico colombiano, traduciéndose en ecos de una realidad tan asombrosa como espeluznante que el director filma con arraigo. Su mirada como director es transversal y acierta en su apuesta en un tono tragicómico con el que retrata la compleja sociedad del país. Víctor Gaviria nació en Medellín el 19 de enero de 1955. Se ha desempeñado como director, guionista, poeta y escritor. Sus largometrajes han ganado numerosos premios internacionales y han sido seleccionados en algunos de los festivales más importantes del mundo. La producción cinematográfica de Gaviria es corta frente a su creación poética. Su trabajo abarca únicamente 4 largometrajes: Rodrigo de No Futuro en 1990, La vendedora de rosas en 1998, Sumas y restas en 2005 y La mujer del animal en 2016.
Lo que sucede es que el impacto de la obra de Gaviria, aunque corta, ha servido para poner la cinematografía criolla en lugares privilegiados a nivel mundial. Para Víctor Gaviria, el guión tiene que estar ensamblado en la investigación de campo, en la que se desarrolla un constante diálogo que lleva a la co-creación directa y permanente de la película. Si hay algo que Víctor Gaviria logra con propiedad, es ese trabajo al interior de los personajes, desde el exterior, en el que todo detalle es importante, ya que le da un sentido de realidad y sinceridad. Algo que define la obra de Gaviria es el uso de actores naturales. Además, por medio de la película Rodrigo de No Futuro, fue el impulsor de un lenguaje nuevo, la primera producción que puso en las pantallas y oídos de los colombianos y el mundo el parlache, una jerga desarrollada en las comunas de Medellín que más allá de la pantalla resultaron permeando el habla de todos, sin importar distinciones sociales. Para profundizar en el cine colombiano, vamos a ver el análisis de la película Los colores de la montaña. Manuel, Julián y Pocaluz, 3 niños del campo, los une una amistad inseparable, de esas que solo se dan en la escuela. Un día jugando fútbol, el balón nuevo que tanto quieren y uno de sus principales escapes de la realidad termina en medio de un campo minado. Salvarlo se convertirá en una aventura que los obligará a crecer a la fuerza, les hará amar la vida y les permitirá entender que el país que les tocó no es un cuento de hadas. Los colores de la montaña fue dirigida por Carlos César Arbeláez, se grabó en zona rural del municipio de Jardín, Antioquia, y se estrenó el 10 de junio del 2011. Se realizó un casting por 3 años y el guión duró 9 años en escribirse. En esta escena vemos claramente cómo desde la frase se puede identificar el tema de la película con referencia al conflicto armado que se vive en la vereda. De igual forma, nos muestra uno de los personajes principales, Manuel, experimentando esa violencia silenciosa del momento, pero que poco a poco se irá desarrollando dentro de la historia. Este es bonito como los de la televisión, aunque juegan los partidos de fútbol. Juli, mira, ya hemos comprado guantes, ¿verdad? Sí, ahora sí vamos a poder guantes seguidos, En esta segunda escena hay varias cosas por resaltar. Una de ellas es que el balón representa el amor de los padres de Manuel hacia su hijo, pero a la misma vez habla de la amistad, la unión y la desunión del grupo, lo cual se asocia con los campos minados donde cayó el balón. La cancha de fútbol y su portería son representaciones de la felicidad y triunfos infantiles, donde se ganan y se pierden épicas batallas, donde se aprende la estrategia. El campo minado es el símbolo del atropello de los adultos contra la inocencia y el futuro de los niños, especialmente si los violentos se atreven a minar los alrededores de la cancha de una escuela campesina. En esta escena podemos observar que se utiliza una iluminación con luz natural, suave y en contraluz, en la cual se quiere mostrar de una forma muy real cómo son los paisajes colombianos. Estos son característicos por las diferentes tonalidades de verdes que entre más claros representan la calma, serenidad y vida, mientras que los más oscuros transmiten la sensación de tensión, miedo y angustia. Ambas tonalidades se ven reflejadas a lo largo de la película, al igual que el cielo azul. Los tonos cálidos y en ocasiones anaranjados son parte importante en la película para transmitir emociones al espectador. Por otra parte, en las escenas finales del film, la intensidad de los colores baja, representando la tristeza de las familias que en algún momento les tocó marcharse y dejarlo todo por culpa de la violencia. Como ya lo habíamos mencionado, la película fue grabada en una vereda alejada de Jardín, Antioquia, la cual está caracterizada por carreteras destapadas, fincas campesinas, una escuela rural para todos los niños de la vereda y una cancha de fútbol. En cada ambiente se muestra la inocencia de los niños, la pasión por el fútbol, pero también la violencia y el desplazamiento por los grupos armados. El vestuario en este film forma parte de un conjunto de tradiciones y cultura que hoy en día sigue siendo real. Campesinos con ruana, sombrero, botas pantaneras, jean y machete. Los niños usaban sudaderas, botas pantaneras y camisetas, atuendos esenciales para la vida del campo. El maquillaje se quiso representar exactamente al de la vida del campo, natural. Algo característico son los cachetes colorados y el brillo o el sudor en la cara de los actores. La bondad de los temas queda registrada en las calles, en los lugares, en las casas con sus espacios mobiliarios claramente colombianos, en los bares, en el suelo de la tierra pisada, en el color de las paredes, en los tendidos de las camas.
también en las personas, en su apariencia física, su manera de hablar, sus ropas. La película tiene una imagen colombiana, una imagen que reconocemos y que nos representa. En general, en la película se ven una gran cantidad de planos y angulaciones, entre los que destacan los planos generales para mostrar la majestuosidad de las montañas de Antioquia, planos subjetivos que se usan generalmente cuando se está acercando el peligro a algún personaje. Se ven algunos picados y contrapicados según la intención de las escenas para mostrar falta de control frente a alguna situación. Vamos a analizar dos escenas para profundizar en ello. Visualmente, sale Miriam cargando a su bebé en un plano medio, y el movimiento mientras cierra la reja lo siguen mediante un paneo, haciendo énfasis primero en la expresión de su rostro y luego tras cerrar la reja se quedan en un plano abierto de la casa que ahora quedó abandonada. El sonido en esta escena es muy diciente, se escuchan los grillos, lo que indica según el contexto en que se encuentran, la soledad en la que está quedando ese sitio tras el arrasador paso de la violencia. Visualmente hay diferentes planos según el momento de la escena. Inicialmente vemos en primer plano a Miriam y luego a Manuel mientras coge la linterna para salir. Ya afuera se ve un plano de conjunto en el que se visualiza a Manuel tomando la sábana que se estaba secando en el patio. Al escuchar el sonido del helicóptero, el niño apunta hacia arriba con la linterna y cambian a un contrapicado del cielo, en el que se ve de espaldas, haciendo notar la angustia que siente al escuchar el ruido. Luego vuelven al plano de conjunto con mucho aire a la derecha porque hacia allá está Miriam desde la ventana de la cocina y está la puerta por la que sale el papá de Manuel a entrarlo rápidamente. Dentro de la casa se mantiene el plano y se cierra con un primer plano del rostro angustiado de Manuel y un plano detalle de sus pies en el que se ve salir la orina, ya que el niño no pudo controlar sus esfínteres a causa del miedo. El sonido en esta escena describe los estados de cada situación. Inicialmente, el sonido ambiente es muy suave y tranquilo, pero cuando se escucha el helicóptero empiezan a mezclarse sonidos que denotan miedo y angustia. Al ruido del cielo se le suman el llanto del bebé, los gritos de Miriam y Ernesto que sale por Manuel, y al final vuelve el silencio, a tal punto que se escucha cuando la orina de Manuel sale por su pantalón. Aunque hemos avanzado, aún falta mucho apoyo para el cine nacional, porque tenemos talento de sobra y muchas historias que contar. Esto ha sido todo por este video. Si te gustó, deja tu like y compártelo. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto tendremos mucho más contenido acá en nuestro canal Enfoque Cinematográfico.